5 de septiembre, mes de la Biblia, quinta catequesis. Hoy trataremos del sentido de la Escritura. Dentro del desarrollo del tema la interpretación de la Sagrada Escritura, introduce el Catecismo un tema muy clásico, muy tradicional y muy importante. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Y este último, el sentido espiritual, se puede subdividir en sentido alegórico, moral y anagógico. Si tuvieras un pizarrón, si tuvieras un papel y una virome, puedes hacer este cuadrito para que te quede más claro, ¿no? Por un lado, el sentido literal y por otro lado, el sentido espiritual, que se subdivide en tres: alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Por lo tanto, los cuatro, si bien se pueden distinguir, nunca se tienen que dividir, mucho menos oponer o contraponer, porque es una misma Escritura que en su riqueza tan impresionante es capaz de arrojar luz sobre distintos aspectos de nuestra vida cristiana. El sentido literal, dice el Catecismo, es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Es el sentido originario. Y por eso todos los sentidos de la Escritura se fundan sobre el sentido literal. Es erróneo extraer un sentido espiritual que sea contrario al sentido literal. Esto se aplica tanto a los textos más bien doctrinales, como pueden ser algunos discursos de Jesús en el Evangelio de Juan, o como pueden ser textos de las cartas de Pablo, o también textos de los profetas del Antiguo Testamento, y también a los relatos. Sentido literal que se obtiene aplicando las reglas de la justa interpretación, es decir, teniendo en cuenta la intención del autor humano y teniendo en cuenta los otros tres criterios de interpretación que tienen que ver con la autoría divina de los libros. Y el sentido espiritual, dice el Catecismo que gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Es decir, más allá del primer sentido, el sentido originario, podemos encontrar otros sentidos, podemos decir así, más profundos, que están como escondidos. El primero es el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Y aquí pone un ejemplo tomado del Antiguo Testamento. El paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. ¿Sí? Hay un acontecimiento del Antiguo Testamento que en su literalidad es relatado por el libro del Éxodo, el pueblo de Israel que sale de Egipto y a través del agua del Mar Rojo pasa de la esclavitud a la libertad. Bueno, la misma Escritura nos hace ver a Jesús como nuevo Moisés y ese agua que nos hace pasar de la esclavitud a la libertad, un símbolo del bautismo. También, por ejemplo, en una de las cartas de Pedro, se nos dice que el diluvio era prefiguración, era signo también del bautismo. Nuevamente el símbolo del agua. Por eso dice las realidades pueden ser signos de otra cosa. En este caso, del misterio de Cristo. Tenemos aquí también, en segundo sentido, dentro del sentido espiritual, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. El relato de Jesús es un relato muy conocido por todos. ¿Y cuál es el sentido alegórico? El sentido alegórico que nosotros encontramos en la parábola del buen samaritano es que Jesús es el buen samaritano, el hombre que está medio muerto, mal herido, es Adán, es la humanidad entera, y después de el sacerdote y el levita, es decir, del Antiguo Testamento, que no eran capaces de hacerse cargo de este hombre herido, de redimir, de salvar a la humanidad, llega Cristo y Él sí los pone sobre su montura, es decir, nos hace partícipes de su divinidad y
nos devuelve la salud con aceite y vino, que son símbolos de los sacramentos. Bueno, muy brevemente allí una interpretación o el sentido alegórico de la parábola del buen samaritano tal como la entendieron los padres de la Iglesia. Pero esa parábola también tiene un sentido moral. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le pregunta al final al doctor de la ley, ¿quién se comportó como prójimo?, le dice, el que tuvo compasión de él. Ve tú y haz lo mismo. Entonces cuando nosotros leemos ese pasaje de la Escritura, que tiene un sentido literal, que es poder comprender toda la descripción, lo que significaba ese camino que va de Jerusalén a Jericó, las diferencias que había entre los samaritanos y los judíos, lo que tenían que hacer los levitas, los sacerdotes, por qué no se podían acercar a un hombre malherido, porque iban a quedar impuros, ese sería el sentido literal. Aquí el sentido moral nos indica que vos y yo también tenemos que compadecernos de aquel que está malherido, tenemos que acercarnos, tenemos que hacernos prójimo de aquel que sufre. Y por último, el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, de allí viene la palabra anagógico, en griego anagogés, conducir hacia la palabra, entonces nos conduce hacia nuestra patria, en significado nos conduce hacia el cielo. Hay un sentido, y aquí interviene la virtud de la esperanza, ¿sí? El sentido alegórico hace alusión a la virtud de la fe, el sentido moral hace alusión a la virtud de la caridad, del amor, y el sentido anagógico a la virtud de la esperanza. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste, dice el Catecismo poniendo un ejemplo. Nosotros podemos pensar, vamos a poner otro ejemplo, ese maravilloso relato de la segunda pesca milagrosa en el Evangelio de Juan, cuando el discípulo amado reconoce al Señor y van nadando, y cuando llegan a la orilla allí los espera Jesús, que ya tenía un pescado a las brasas, y allí Jesús les parte el pan. Ese amanecer donde Jesús alimenta a sus discípulos cansados después de una noche de trabajo, es símbolo del cielo, es esa otra orilla de la eternidad hacia la cual nosotros vamos y en la cual nos espera Cristo. Eso sería sentido anagógico. Dentro del sentido espiritual, este sentido que nos invita a pensar en el cielo, en la eternidad. Esto ha sido resumido en un dístico medieval como una especie de verso que en latín suena así: litera gesta docet quid credas allegoria, moralis quid agas quotendas anagogia. La letra, o sea el sentido literal, enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer, que parece la fe. El sentido moral, lo que has de hacer, la caridad, que se hace obras. La anagogía, a donde has de tender, es decir, la esperanza. Por último, dice el Catecismo, cerrando este capítulo de la interpretación, a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Por eso, querido amigo, yo te invito a que tengas mucho cuidado con ciertos autores, ciertos exégetas, ciertos biblistas, que muchas veces son personas muy doctas, muy eruditas, que han hecho doctorados y que tienen muchos libros escritos, pero que dan respuestas y sugieren interpretaciones contrarias a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Eso, como vimos en las catequesis anteriores, es un error, porque la Escritura fue confiada a la Iglesia, porque solamente en la Iglesia se la puede interpretar correctamente. Estos biblistas, a veces con gran aparato argumental, sacan conclusiones contrarias en orden a la vida moral, en orden a la fe, en orden a la necesidad de las buenas obras para salvarse, y allí entonces estamos en riesgo de perdernos del centro. Obedecer a la Iglesia, recibir la enseñanza del magisterio de la Iglesia es absolutamente esencial. El aporte de los exégetas es valiosísimo. Sobre todo el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en los 3 tomos, da un gran valor a las investigaciones histórico-críticas de los exégetas, pero a la vez reconoce y allí señala los límites que tiene esta ciencia aplicada al estudio de la revelación. Que esta catequesis te pueda servir también para distinguir los autores recomendables de aquellos que no lo son.